Buen día, hermanas y hermanos. Vamos a pedir al Señor, a nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo esté ya conosco esta mañana, para oír su palabra, para entender su palabra, para hablar su palabra, que sea Él quien fale y que nuestras mentes se abran para entender y para elevar para nuestra vida su palabra. Amén. Bien, oye, vamos a partir de un versículo del Evangelio de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. Saindo dali, Jesús vio un hombre llamado Mateus, que estaba sentado en la coletoría, y dícele: ségueme. Él se levantó y o siguió. Muy simples. Un hombre que trabajaba en la Receita Imperial estaba en su escritorio trabajando y Jesús dícele: ségueme. Simplemente ségueme. A pasajen no pesquisan en fala si Mateus conocía a Jesús, no conocía a Jesús antes, si tenía estado ouvindo él en el sermón de la montaña, o alguien faló de él. A otros casos en que un discípulo va y fala para otro, ¿no? Para Bartolomeo, para Andrés, que fala: eu conheci a Jesús. A samaritana falou: eu conheci a Jesús, y comienza a pregar, a evangelizar. Aquí simplesmente Mateus atende o llamamiento de Jesús y o siguió. Ese llamamiento y esa decisión de seguir a Jesús es la razón, Nacho, pela que estamos aquí cada uno de nosotros. Decidimos seguir a Jesús. No se trata de que un día proclamamos: sí, Jesús es mi Salvador, Señor, Señor, Jesús es el Señor. Es muy concreto. Se trata de seguir a Jesús, seguir a Jesús. Aceitar a Jesús, reconocer a Jesús, es seguir a Jesús. No es una simple creencia: así yo soy de religión cristiana porque acredito en Cristo, acredito en Dios, acredito en una cosa y otra. Yo somente puedo considerarme cristiano si sigo a Jesús. Si no estoy cada día de mi vida no seguimiento a Jesús, pues no soy discípulo de Jesús. Hay personas religiosas que acreditan en Dios, no poder de Dios, que Dios nos creó, y gustan dos milagros. Muchos iban detrás de Jesús solamente por los milagros. Y en esta época precisamos de milagros. La pandemia, o desempleo, los precios. La verdad, precisamos de milagros.
Mas ser cristão não é acreditar em Deus simplesmente e achar y acreditar en milagres, sino ser cristão es seguir a Jesús. Y Jesús falaba que me ve a mí, ve ao Pai. A única forma de chegar a esse Deus criador es por Jesús. Y o don do Espírito Santo que produz milagres es por Jesús. Es porque somos bautizados en Jesús que somos bautizados no Espírito Santo. No há Pai, no há Criador, no há Espírito Santo sin seguimiento a Jesús. ¿Y cómo seguir a Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo sabemos? No es tan difícil. Si queremos seguir a Jesús, tenemos el Evangelio. Aquí no se trata simplemente de hacer historias sobre Jesús. Jesús fue así, una personaje muy interesante, vamos a leer sobre Jesús. Sino tenemos los evangelios y algunos otros relatos sobre Jesús, por ejemplo en Atos, que hay algunas partes que fala sobre la vida de Jesús, o Apocalipsis, que es una revelación de Jesucristo. Tenemos esos textos para seguir a Jesús, ahí está. Tenemos que leer. Si no sabemos leer, pues alguien que lea, conozco. Podemos subir. Y ahí están textos fundamentales, ¿no? Una parte extensa que podemos estudiar para seguir a Jesús es el Sermón do Monte, llamado así porque el Evangelio de Mateo fala que fue en un monte. No tenemos disculpas los cristianos para preguntar, ¿y cómo seguimos a Jesús? ¿Cómo sabemos para dónde va Jesús? Si queremos saber para dónde va Jesús, tenemos que leer el Evangelio, ¿no? Y tenemos que ver qué Él nos llama a hacer. Y en eso es fundamental, se llama la Grande Comisión, cuando en Mateos 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, ¿qué nos fala Jesús ahí? Fue segundo Evangelio de Mateo, o último que él faló antes de ascender ao céu. Facei discípulos de todas las naciones, bautizándoos en nome do Pai, do Filho y do Espíritu Santo, ensinándoles a obedecer todas las cosas que vos ordenei. Y eu estou convosco todos los días até o final dos tempos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que podemos seguir a Jesús porque Él está conosco até o fin dos tempos, fala ahí. Es así. Él está conosco cada día. Y tenemos que ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si no somos discípulos de Jesús? O primero que tenemos que ser es discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que obedece todo lo que Jesús mandó. No tenemos que inventarnos mandamientos de hombres, de nos. Para ser cristiano se precisa tener una camisa así o un vestido así. No. Para ser cristianos tenemos que hacer todo lo que Jesús mandó. Y toda la Biblia tiene que leerse desde lo que Jesús mandó, porque Jesús
ya llegó ao mundo y está conosco até o fin dos tempos. Es desde ahí que leemos toda la Biblia y entendemos o Antiguo Testamento también, porque el Antiguo Testamento se escribió para prepararnos a Jesús, para ter un povo de Deus, do cual salió Jesús. Y tenemos que obedecer. Algunos falan, no, estamos na época da gracia. Sí, é verdade. Somos salvos por gracia. Mas sempre os homens de todos os tempos que são salvos são por gracia. Porque ninguém tem méritos para ser salvo. Somos salvos por Jesús. Y aceitamos eso por fe. Y fe es obedecer. Quien no obedece no tiene fe. Quien no obedece a Jesús, como fala Tiago, su fe está muerta. Porque el diablo sabe que Jesús existe. Por tanto, él también acredita que Jesús es el Salvador, mas no de él. Una fe muerta. A fe es obedecer. Quien tiene fe obedece a Jesús. No a fe sin obediencia a Jesús. Y manda a veces cosas difíciles. Tenemos que lembrar, muchas veces lembro esto porque es bien importante, es de cada día. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5, versículo 44. É parte do Sermão do Monte. Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos persiguen. Eso eu acho que es más difícil de seguir a Cristo. Porque como fala ahí, amar a nuestros amigos, pues es fácil, ¿no? Amar a las personas, nuestros parientes que nos aman, más un pariente que no nos ama, ya cosa es difícil. Un vecino que nos hace cosas ruins es difícil. Un enemigo. Mas eso es seguir a Cristo porque Cristo nos salvó a pesar de ser sus enemigos, a pesar de ser pecadores. Un pecador es un enemigo de Cristo. Y Él nos salvó a pesar de ser sus enemigos. Y curaba, y multiplicaba pan, y perdoaba. Eso es lo que nos tenemos que hacer. Primeramente con nuestros enemigos. Primeramente con los que nos persiguen. Eso es ser cristiano. Porque ser bonzinho con quien es bonzinho, pues es hacer, você me trata bien, eu trato bien. Ah, eu não posso tratar bem a minha esposa porque ela não me trata bem. Não, eu não posso tratar bem ao esposo porque ele não me trata bem. Não é um pensamento cristão. Eu trato bem a outra pessoa porque sigo a Jesus Cristo. É por isso. Não pela outra pessoa como me trata. Amo a outra pessoa não porque ela me ama, sino porque eu sigo a Jesus Cristo. Isso é seguir a Jesus Cristo. Agora que se tem posto de moda levantar a Bíblia aos políticos, estou com os cristãos, tal. Un político de estos en otro país que levantaba a Biblia, que va a ser presidente solamente até a quarta, perguntaban en una entrevista, señor es muy cristão, ¿no? ¿Qué parte de la Biblia gosta más? Dice, que ficó un poco confundido y dice, cuando fala óleo por óleo, dente por dente. Es un versículo de la Biblia, efectivamente.
Mas Jesus fala, ouviste que foi dito óleo por óleo e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Eso está en la Biblia, mas no nos guiamos por óleo, diente por diente, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento. Jesús ya llegó, seguimos a Jesús. Tenemos que anunciar la salvación de Jesús. No ir a quitar óleo a otro, sino anunciar que Jesús llegó y ya no es preciso tirarse óleo. Ese es ser cristiano. O problema más difícil con los cristianos tiene que ver con la confusión que a cristiandad tiene con querer reinar, con querer gobernar como Dios y no ser gobernados por Cristo. Seguir a Jesús en la verdad ser gobernado por Jesús. Es que no sea eu quien vive, sino Cristo quien vive en mí, falaba Pablo, ¿no? Es eso. No Evangelio de Joan, capítulo 18, versículo 36, Jesús respondeu a Pilatos. João 18, 36. O meu reino no es de este mundo. Si meu reino fosse de este mundo, os meus servos lutarían para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino no es de aquí. Ese es o grande problema da igreja desde o século IV. Acreditar que o reino de Deus é deste mundo. Que o papel dos cristãos é governar o mundo. Mas cada um de nós tem que saber que como cristão o que tenho que fazer é que Jesus governe minha vida, minha vida. Ele é o rei, significa que governa minha vida. E governa a vida deste povo que é o povo de Deus. Mas este povo de Deus não tem que governar o mundo. Porque el reino de Jesús no es de este mundo. O reino de Dios está entre nós, na igreja. Este es el reino de Dios. Este es la nación del Señor, la iglesia. Porque somos gobernados por Jesús, porque seguimos a Jesús, porque Él manda en cada cosa que hacemos en nuestra vida. Siempre estamos pensando, ¿qué es conveniente para edificarme en la minha vida en Jesús? ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo puedo amar a los demás? ¿Cómo puedo amar a mi esposa, a mi filho, a mi pai, a mi mãe, a mis parentes, a mis vecinos? Que Jesús reine en nos. Él es a quien nos tenemos que seguir. Dice o Salmos 146, 3. No confiéis en gobernantes, ni en los filhos dos hombres, en quienes no há salvación. En quien no há salvación. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Dónde há salvación? En Cristo. Vocês pueden pesquisar los datos sobre la pandemia. ¿Cómo los gobernantes del mundo han tratado la pandemia? ¡Desastre!
Una de las cosas que esta pandemia nos está enseñando es que los gobernantes del mundo no podemos confiar ni para nuestra salud y material, con toda la ciencia que tenemos. Y está en una confusión total. Primera onda, segunda onda. ¿Cuántas ondas vamos a tener de virus? Vacinas, que sin vacinas, que no vacina, que autorización, que no autorización, que tal data, que otra data. Confusión total. Ver que en Estados Unidos mueren 4.000 personas diarias pelo virus. Y es un virus que no mata a todo el mundo. Hay personas que pasan muy mal, como a Doris, otros que tienen pequeños síntomas como Wagner, gracias a Dios. Más otras personas mueren. Y son solamente 3% en Brasil. 2,5% en promedio mundial. Es decir, un virus que no mata a muchos dos doentes. Más un virus que ten confundido a los gobernantes. Porque a pesar de que mata hasta poco, están muriendo cantidades enormes de personas. Cantidades enormes de personas. Casi que a gente podría pensar que una eutanasia programada para salir dos idosos como uno. Es decir, los que más pagan son los idosos, los diabéticos, los hipertensos, los que tienen problemas neurológicos. Es como una forma de salir los que sobramos, ¿no? Los que sobran, se llama, o baila, a danza los que sobran, se llama una canción chilena. Parece ser una danza de los que sobran. Los gobernantes del mundo no son de confiar, ninguno de ellos. No significa que todos sean iguales, no, mas no son de confiar, ninguno. Y tenemos que aprender eso de la pandemia. Mas apostasía da igreja, desde el século IV, es querer gobernar el mundo, confiar en los gobernantes del mundo y acreditar que nosotros cristianos debemos gobernar el mundo. Como si los gobernantes cristianos fuesen más confiables que los gobernantes que no falan que son cristianos. Esa apostasía prolongada de la iglesia, longa apostasía, con la cual fueron evangelizadas las Américas, porque sabemos que se falaba que conquistaban América en nombre de la fe a África, etc. Mas no de verdad, era por gobernar el mundo. Nuestro seguimiento a Cristo es que Cristo gobierne nuestras vidas. Por favor, concentrémonos en eso, en que Jesús gobierne nuestras vidas. En Mateus 4:18, Mateus capítulo 4, versículo 18. Perdón, versículo 8. O diabo, descaradamente, llevó a Jesús a un monte muy alto y mostróle todos los reinos del mundo y a gloria de ellos. Y dícele, eu te daré todo esto si postrado me adorares. Mateus 4:8. No, versículo 10, entonces Jesús le ordenó, vaite Satanás, pues está escrito, al Señor te Dios adorarás y solo a Él prestarás oculto. Esa tentación a cual fue expuesto Jesús es la misma tentación para la iglesia. Si adora a Satanás, puede tener poder. Imagina, puede proclamar que domina el mundo en nombre de Dios. Mentira, en nombre de Satanás. Es adorar a Satanás, es apostasía. Jesús no apostató porque no adoró a Satanás. No trocó
a Deus por dominar todos os reinos do mundo, por fazer o império mundial de Cristo, o imperio universal de Cristo. No, él rejeitó a apostasía. Rejeitó explícitamente, dice, somente a Deus adorará, somente a Cristo vamos a seguir, somente a Cristo. Y Jesús asumió a cruz. Y también no Evangelio de Mateus, mas no capítulo 10. Ele nos fala, tomai vos meu yugo y aprendei de mí, que soy manso y humilde de corazón. Versículo 29. Y echaréis descanso para vosa alma, porque meu yugo es suave, e meu fardo é leve. É um yugo, sim, seguir a Jesus. Mas é leve, é o seguimento a Jesus. Y Ele nos fala con toda claridad que no es digno de Él. Perdón, ahí está leyendo 11:29. 11:29 fue o pasado que leí. Y Él nos fala que no es digno de Él, que no toma su cruz y os sigue. Quien quiera seguir a Cristo, tiene que tomar a cruz y seguir a Jesús, ¿no? Mas ahí es donde comienza a dificultad de muchas personas que quieren somente a parte gloriosa de Cristo, mas no entienden que Jesús primero pasó por la cruz y somente después de eso fue glorificado. Por eso, carta o epístola a los Filipenses, capítulo 2. No, versículo 5 dice, tende en vos o mesmo sentimento que houve en Cristo Jesús, que existendo en forma de Deus, no consideró o fato de ser igual a Deus algo a que debese apegar, mas pelo contrario esvacióse a sí mismo, asumindo a forma de servo y facéndose semejante a los hombres. Así, na forma de hombre, humillóse a sí mismo, siendo obediente a muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también nos exaltó con soberanía y le dio un nombre que está encima de cualquier otro nombre. Sin cruz no hay gloria. O que a vida de Jesús nos enseña siempre. Seguir a Jesús es tomar su cruz. No es gobernar el mundo. Es ir con Él a pesar de las consecuencias. Porque muchas veces achamos que si seguimos a Jesús todo va a ser perfecto. Las puertas se van a abrir,
vamos a conseguir empleo, vamos a ficar curados de todo, no vamos a tener problema, Dios nos va a abençoar. Y sí, Dios verdaderamente nos abençoa y eu dou testimonio de eso na minha vida. Mas Jesus fala, no sois superiores ao mestre. O mestre foi perseguido. A perseguição, a rejeição. Temos que assumir as consequências de seguir a Jesus. Não estamos para governar o mundo, estamos para seguir a Jesus. Finalmente, y para terminar, no Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 42. Entonces Jesús llamóos para junto de sí y les dice, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes das nações ten dominio sobre ellas, y os seus poderosos exercen autoridades sobre ellos. Mas entre vos no será así. Antes que entre vos quiserse tornarse grande, será ese o que vos servirá. Y que entre vos quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Pois o propio Filho do Homem no veio para ser servido, mas para servir y dar a vida en resgate de muitos. Isso es tomar a cruz y seguir a Jesús. Pensar que somos os primeiros na medida que sirvamos aos demais. Como servir aos demais? As pessoas precisam saúde, precisam acompanhamento, precisam pão, precisam perdão, como na época de Jesus, é igual agora. Por mais descobrimentos da ciência, muitas doenças não se podem curar. E a ciência pesquisa e mais bichos, vírus e bactérias aparecem. A gente precisa pão porque há fome, há pobreza, há dificuldade, há consequências dos pecados da gente também. E precisamos principalmente saber que podemos ser perdoados, isso é o principal. Que podemos ser perdoados a pesar de ser parte de este mundo, a pesar de nossos pecados, porque Deus nos deu a Jesus, seu Filho, e Ele deu sua vida por nós. Sigamos a Jesus. Amém.